Hola, qué bueno que estás hoy con nosotros para esta predicación de la palabra de Dios. Bendecidos, bendecidos sean todos ustedes y que en este día tengan apertura espiritual para comprender con sabiduría lo que es la palabra de Dios. Porque por medio del conocimiento, dice la Biblia, podemos llegar a esa estatura, a esa bendición que Dios desea que tengamos. Reciban un fuerte abrazo todos y cada uno de los que se conectan, los que están siempre pendientes de Manantial Vida, y que sea así el Señor obrando en sus vidas con bendición, con amor y con la paz que sobrepasa todo entendimiento para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, así será. Vamos a ver, hoy te hay una palabra poderosa y hermosa de nuestro Dios que se titula El propósito de vida. El propósito de vida. Qué hermoso esto. ¿De qué se trata? Bueno, empecemos con un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 al 11. Escuchemos la palabra de Dios. Léelo junto conmigo. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Qué tremendas palabras. Esto está fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata esto. Qué hermosos versículos, qué tremendos y profundos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el propósito de la vida? Empezamos preguntando esto. ¿Cuál es el propósito de la vida? En realidad, mucha gente se lo pregunta, se lo plantea muchas veces, pero pues en realidad muy pocas respuestas correctas a esto. Y hay tanta desviación de tanta información que está nublando la vista, está nublando la mente de tantos y tantas personas que están viendo estas situaciones o estas informaciones de mucha gente desviada de su mente, que está tratando de que nadie llegue a la verdad que os hace libres. Simplemente distracción, distracción, distracción. Esto es tremendo. Bueno, esto del propósito de vida, pues muy pocas personas del mundo tienen una respuesta real. Y también se pregunta qué papel juega el hombre en esta vida. O sea, millones y millones de personas en realidad no piensan en ello, solo existen. Y hay un sinnúmero de contestaciones, pero todas están basadas en eso, en cómo existir, cómo estar existiendo en la tierra. Es todo, pero no el propósito de la vida. Entonces, la gran mayoría de personas viven sin el propósito por el cual fueron plantados en ella. Eso es importante saber. Por eso cuánta y desgraciadamente mucha gente no está cerca del propósito de Dios, porque están sembrados en su mente con cosas irreales de solo existir, y van pasando el tiempo en la tierra hasta que terminan de pasar por ella. Y mientras el tiempo se agolpe en las personas, en la vida de las personas, estas se van conformando a vivir de la mejor manera posible, dicen ellos, ¿verdad? Pero cada uno de acuerdo a su forma de ver su existencia. Aquí es donde viene tanta religión, tanta secta, tantas creencias, tantas doctrinas y tantas cosas. Cada quien le pone de su cosecha a las cosas, siendo que debería ser la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Ahora nosotros como cristianos, esto pues mucha gente lo hace, pero como cristianos sí debemos de conocer el propósito de vida en nosotros, y que desde nuestros corazones lo tenemos que hacer, porque hemos resucitado juntamente con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales con Él. Ese sería el propósito, esa sería la parte importante de comprender, y no la existencia, sino la vida real. ¿Cuál es la vida real del creyente? Estar sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Desde ahí parte tu conocimiento, tu mente, tu sentimiento, tu vida, tu existencia, incluso en la tierra, parte del cielo, no de la tierra. ¿Sí? Dios nos habla en su palabra y nos dice que su propósito está injertado en nosotros ya, y reconocerlo, comprenderlo y activarlo al pasar por esta tierra es sumamente importante y prioritario. No debemos dejar de pasar esto. Dice parte del versículo que iniciamos: mi consejo permanecerá, porque yo soy Dios y no hay nada semejante a mí.
Fíjate qué tremendo. Aquí viene encerrado algo muy importante, muy hermoso, que Dios está dando una orden. Dice, todo lo que puedas ver, sentir, percibir y tratar de la existencia no tiene importancia, porque solo mi consejo permanecerá en aquellos que me buscan, porque yo soy Dios y no hay nada semejante a mí. Nada de lo que veas afuera hay semejanza de Dios. Dios es único, Dios es santo, por eso dice la palabra que es santo. Es una tremenda palabra esto. Comprenderla en el Espíritu nos llena de fuerza y de gozo. Sí, gracias a nuestro Dios por su consejo, y su propósito permanece siempre en nosotros, ya lo conocemos. Ese propósito de Dios ya lo conocemos. Qué tremendo. Bueno, Dios te formó personalmente con un propósito a ti y a mí, con un objetivo. O sea, no eres producto del azar o del accidente o de cualquier cosa, sino que hay algo importante. O muchos dicen, pues así es el destino, o lo que sea. No. Dios te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre, dice la palabra de Dios. Algo muy especial que Dios ha dado desde que llegaste a esta tierra. Y cuando recibes a Cristo, se revela en tu interior. El problema es cómo saberlo, cómo detectarlo, cómo sacar eso que está en el interior. Tal vez las circunstancias de tu existencia no han sido ideales, pero tienes vida porque el Padre lo planeó y decidió hacerlo. No eres un azar, no es un destino, no es nada así, porque los padres tuvieron 8 hijos y eres parte de uno de los hijos. No, cada una persona tiene su propósito. Y de hecho, Dios te plantó para que le conocieras. Así que hay un propósito para esta existencia personalizada, o sea, exclusiva para ti. Porque dice que Dios te conocía desde el vientre de tu madre. No eres solo un cristiano o un hijo de Dios como todos, sino realmente estás personalizado. Tienes el sello de Dios en persona ahí. La memoria humana no recuerda cómo fuimos formados en la tierra, en el vientre. No recordamos qué pasó ahí ni nada de eso, pero ni cómo recibimos nuestro propósito para vivir en la tierra, porque lo recibes al momento de darte nombre. Dice el Señor, yo te conocía y te puse nombre. Eso es importante, ¿sí? Pero nuestra memoria espiritual sí lo recuerda. Cuando entras a conocimiento espiritual, cuando entras a la relación espiritual, se revela en tu interior. La palabra se revela también en tu interior. Es importante conocer esto. Todos tenemos este mensaje en nuestro corazón. Tienes que entenderlo. Todo tú lo tienes ahí. Si has recibido a Cristo, si realmente amas al Señor, si realmente deseas seguirlo, y no sea solamente pues un lugar donde cumples con algo y ya, sino que realmente lo buscas con todo corazón, entonces hay algo que está ahí, ya tienes el mensaje en tu corazón. Pero la gran mayoría no busca adentro, está buscando siempre afuera. Allá está la presencia de Dios, en aquel lugar allá se presenta hermosa la palabra de Dios, acá esto y acá lo otro y allá para acá, siendo que aquí es donde debe presentarse. Aquí. De hecho, las mejores alabanzas y oraciones no son en la iglesia, o no deberían ser en la iglesia, sino ahí en tu lugar secreto, en tu cuarto de guerra, ahí en tu lugar secreto, en tu lugar donde tienes tu silloncito para orar o lo que sea que hayas puesto. Ahí debería ser lo mejor, lo más grande, lo más sublime. Y cuando llegas a la iglesia, llegas a compartir lo que tú estás haciendo acá afuera. Hay una alarmante estadística que dice: de cada 100 cristianos, solo 5 tienen la visión correcta para su vida en propósito. Qué tremendo. Y estadística es estadística. Y muchos dicen: no, sí, yo creo en Cristo, estoy con Cristo, pero en realidad viven del exterior hacia adentro y no de adentro hacia el exterior. Eso es importante que lo lleguemos a comprender un día. El 95% restante caminan sin visión y sin dirección, solo existiendo. Pero muchas veces no lo saben, porque no se los enseñan, porque no los despiertan a la realidad gloriosa como hijos libres en Cristo, por medio de la palabra que os hará libres. No se los presentan así y los mantienen adormecidos, pequeños, sin esa apertura espiritual que Dios desea. Y van por donde los lleve la corriente, por lo que no encuentran la realización precisamente de ese propósito espiritual. Hay que despertar, hay que despertar. La palabra está para ti, especialmente para ti. Bien, Dios ordena que camines en su propósito. Dios lo ordena.
no lo sugiere, no lo pone a ver si quieres. Dios ordena que camines en su propósito. Mira lo que dice, quiere que veas dentro de ti, descubras la razón de la vida en esta tierra, tu razón especial. Mira Salmos 37 del 3 al 4, mira lo que dice. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vemos proposiciones y promesas, ¿verdad? ¿Lo estás viendo? Tienes que confiar en Dios y hacer el bien. O sea, no es solo hacer el bien afuera, hacer el bien desde adentro, desde ti mismo. Y habitarás en la tierra. Primero, confías en Dios y haces el bien desde adentro, y entonces habitas en la tierra. No es habitas en la tierra para luego hacer algo. Sí, no es todas las cosas las que hago en la tierra para poder ser luego y tener las cosas que necesito para sentirme bien. Si desde adentro estás bien y haces el bien desde adentro para ti mismo, entonces habitas en la tierra confiadamente, ¿sí? Te apacentarás de la verdad. Tienes que conocer la verdad, dice el Señor. Cuando en la tierra alguien muere, todas las personas preguntan ¿por qué murió? ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Sí, pero ¿por qué se murió, hombre? Bueno, pues porque tenía que morir. Tan buena gente que era, dicen. Y ¿cómo murió? Como si sirviera de algo o remediara algo, preguntar cómo. Pues si ya se murió, ¿para qué? Pues ¿cómo se murió? Pues como haya sido, ya se murió. No, qué tremendo. No quiero ser frívolo ni que sientas que puedo ofender en esto si ya estás pasando por algo así. Pero la gente no pregunta realmente cuando alguien nace, ¿por qué nació? Preguntan ¿por qué murió? Pues ya para qué. Mejor pregunta cuando nace alguien, ¿por qué nació? ¿Cuál es el propósito que naciera? Y buscar el propósito en él. ¿Por qué? Porque le vas a enseñar a ese niño su propósito de Dios. Y no hasta el final preguntarse por qué o para qué murió. Creo que es muy importante que sepamos todos los que hemos venido a esta tierra. Y como te lo dije antes, Dios te formó a ti con un propósito especial y es personalizado, para ti especialmente. Hay miles de personas que mueren todos los días y nunca han conocido el propósito de sus vidas. Solo existieron, se limitaron a comer, dormir, trabajar, subsistir, descansar, divertirse, soñar, ir a la iglesia, dar sus ofrendas. Pero hasta ahí. ¿Era el propósito ese? ¿Solo existir? ¿Verdad que no? Qué tremendo. Hoy vamos a aprender algo extraordinario. Dios te tiene que mover a tu corazón para que empieces a caminar y que realmente tu vida y te apacientes de la verdad, entonces habites en la tierra y no antes. No habitarás felizmente en la tierra si no haces lo primero que dice en la palabra de Dios: apacentarte de la verdad, estar en el Señor y hacer todas estas cosas que Dios desea que desde adentro hagas el bien, desde adentro te sientas bien. Gloria al Señor. Hay muchos que no conocieron la verdadera realidad, o no conocen esa verdadera realidad, la vida espiritual, la vida que llena, esa que emana desde el interior, esa vida hermosa que Dios desea que tengamos. No es un rito de ir a la iglesia, aprender algo y sentirte bonito y cantar y llorar y caerte, no, sino desde aquí, desde adentro. Tú llegas ya llorando y cayéndote si quieres, pero ¿por qué ya lo traes desde acá? Híjole, qué tremendo, alguien que me comprenda esto, por Dios. Dios sigue siempre tocando la puerta, dice. Se consigue abriendo el corazón a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20, ya lo conoces, creo. Dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo no es para convertirse a Cristo, aunque se utiliza para ello, pero este versículo es para nosotros ahora, aquí y ahora. Es para mostrar el propósito de Cristo. Y tiene un gran significado, ya que si abrimos nuestro espíritu, porque puede ser cristiano, ir a la iglesia, pero no estar abierto al propósito de Dios. Entonces cuando lo haces, Cristo se relaciona con nosotros de tal manera cotidiana y cercana, abriendo nuestros ojos del entendimiento, y entonces podremos ver lo que no se ve y realizará el propósito por el cual llegamos a esta tierra. Entonces realizará el propósito. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere y abriere, dos actos importantes que lo debemos hacer, entonces Él entrará y cenará con nosotros, convivirá con nosotros tremendamente. Entonces, abre tu corazón al propósito de Dios, al propósito de vida.
Abre tu corazón al propósito de vida, que es el propósito de Dios. Que tu vida, mi amado, no sea recordada por una frase escrita en una tumba. No, eso no. Sino que día a día sea escrita en esa vida con mucho fruto y dejes huella en esta tierra por tu forma de vivir en ella. Que siempre te recuerden por saber que algo hiciste tremendamente para Dios. A veces se recuerda a mucha gente por lo que hizo en la tierra y se les reconoce. Aquellos que inventaron algún medicamento que es bueno, alguien que está en algún equipo que hace para salvar vidas, excelente, los recordamos, claro que sí. Y sigan trabajando y seguimos trabajando en algo así, ayudar a los demás. Pero creo que el mejor recordatorio sería qué tremendo. Era un extraordinario hijo de Dios. Dejó mucha prole espiritual. Hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello. Eso es lo que realmente llama la atención de Dios. Y todo lo demás, claro que sí. Sigue haciendo algo para los demás. Entonces, todos tenemos una razón por la que Dios nos regaló la vida. Y esto no solo es estar entre la gente y pasar el tiempo entre la gente y haciendo ciertas cosas, sino saber perfectamente que estás marcado con un propósito. No te trajeron solo porque hagas bola o seas parte de una gente, de un pueblo de Dios. Tienes propósito especial. Hay que adentrarnos a comprender que no venimos por casualidad, sino con ese propósito grande para pasar estos años en la tierra. Estar en el propósito nos da una extraordinaria forma de vida donde todas las cosas nos ayudan a bien. Mira lo que dice Romanos 8:28. Esto es lo que dice, vamos a leerlo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es conforme están trabajando en el propósito de Dios. Eso es lo que significa. Pero ¿cómo definimos amar a Dios? Porque dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Bueno, ¿cómo es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Pues sí lo podemos entender. ¿Qué sería amar a Dios? Bueno, la Biblia enseña que el amor todo lo cree, todo lo espera. El amor es paciente, el amor todo lo da. El amor no busca lo suyo, sino el de los demás. Por lo tanto, los que aman a Dios le creen a Dios. Amén. Los que aman a Dios le creen a Dios, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, los que aman a Dios esperan en Dios, buscan a Dios, le dan su vida a Dios, se entregan por completo a Dios. Este sería el amor a Dios. ¿Y cómo lo hace? Debes amar todo lo que Dios ama. ¿Qué es lo que ama Dios? Sí. Estás correspondiendo en tu corazón. Debes amar la iglesia de Cristo, protegerla, bendecirla, multiplicarla, cuidarla. Y tienes que hacer que todos los que están a tu alrededor sepan que hay un Dios verdadero y eterno. Entonces todas las cosas se ayudarán a bien. La palabra enfatiza todo, todas, o sea, no faltará ninguna. Debe de estar pasando eso. Si no está pasando eso, entonces hay un problema ahí. Necesitamos saber cuánto y cómo empezar a amar a Dios realmente, haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Cuando te alineas al propósito de Dios para tu vida, encuentras la dirección de esa vida bendecida. Entiéndelo así de una vez. Hay un pasaje en la Biblia donde el siervo de Dios llamado Caleb, te voy a contar algo hermoso, que vas a ver cómo estaba alineado al propósito, el cual todos tenemos un propósito, y él estuvo en el propósito de Dios. Mira, te voy a decir, Caleb nos muestra cómo él entró al propósito de Dios. Caleb, si no sabes, es uno de los que estaban con Moisés cuando les dijeron que fueran a ver la tierra prometida como espías para ver qué había para aquel lado. El pueblo los mandó, y era Caleb y Josué los que regresaron con buenas noticias, y los otros 10 con noticias horribles de que no podían entrar y cosas así. ¿Recuerdas a Caleb? Bueno, ese nombre, Caleb, debes de tenerlo en tu mente. Él quiso entrar al propósito de Dios, se mantuvo firme en obediencia a Dios. Esto es importante. La obediencia a Dios es sumamente importante para estar en el propósito de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo puedes entrar a obediencia de algo que no conoces? Necesitas conocer la palabra, léela, escudriñala, revélala en tu corazón. Caleb recibió una gran bendición de acuerdo a su corazón. Y esta extraordinaria parte viene en Caleb y el propósito de vida. Por eso te hablaba hoy, o el Señor te habla hoy del propósito de vida tuyo, especial, personal.
A veces hablan de propósito de pueblo y es hermoso, pero también es propósito individual para ti exclusivamente. Mira lo que dice Josué 14 del 7 al 8. Dice: y era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea. Está hablando Jacob, está hablando Caleb. A reconocer la tierra, y yo le traje noticias como la sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían salido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Ves? A pesar de que todos los demás llegaron diciendo que había gigantes y que ellos parecían chapulines y no sé cuántas cosas, él siguió en su corazón diciendo al pueblo, o diciendo a Dios, que él siguió las instrucciones de su Dios. Fue aquel junto con Josué que pasaron el Jordán, recuerdas a Caleb, para ver la tierra prometida como espías del pueblo de Dios. No querían pasar ya que tenían miedo de ir a conquistar la tierra. Cuando les dijo el Señor: vayan, crucen, conquisten la tierra, vayan, no tendrán que pelear, mi avispa irá delante de vosotros. Tuvieron miedo, no quisieron ir, o más bien fueron precavidos, dicen algunos, y mandaron 12 personas, uno de cada tribu, para que checara si había algo que les impidiera entrar, porque dicen: pues no vamos a arriesgar a los hijos y a las niñas y a los ancianos. Vamos, vayan primero a ver si podemos, y si no podemos, pues no vamos. ¿Qué les había dicho el Señor? Crucen, vayan, mi avispa irá delante de vosotros, no tendrán que pelear. Pero no quisieron oír la voz de Dios. Qué tremendo. A veces esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué no le creyó el pueblo a Dios? ¿Cuántas veces las cosas se deciden por precaución o por temor? ¿Temor a qué? ¿Al fracaso? ¿A no lograr el sueño que has trazado? Si Dios te dice que vayas, ve. Estos espías tenían como objeto ver lo que habitaba y podrían ver si había resistencia o no. Entonces 10 llegaron diciendo que había gigantes, que había langostas, que ellos eran como langostas o chapulines delante de ellos. Qué tremendo, esto no está en un hijo de Dios, ¿verdad? Pero Josué y Caleb, ellos dos, llegaron con rostro feliz, sonriendo, con una gran alegría, diciendo a gran voz: allá hay fruto para todos, abundante y enorme, uvas del tamaño de manzanas. Imagínate nada más lo que vieron. Venían contentos y felices. Ellos no vieron gigantes, vieron la promesa de Dios, porque ellos siguieron las instrucciones de Dios. Y cuando ellos se tuvieron a medir las personas, no dijeron: están muy grandes y todo. No, son personas igual, aunque estuvieran más altas. Entonces, ni tampoco se fijaron si tenían muchas armas o pocas armas. Si ellos vivían con el Señor, no tenían por qué temer de nada. Pero todo el pueblo hizo caso a los otros 10. ¿Recuerdas esta historia? El resultado es que quedaron varados por 40 años en el desierto. Después de que todas generaciones incrédulas habían muerto en el desierto, entonces fue cuando ya les dijo el Señor que podían pasar. Aquí hay algo importante: el no cumplir con la proposición de Dios alarga el proceso para recibir la promesa, y muchas veces no se recibe la promesa en el tiempo de vida. Esto es tremendo, porque todos murieron, los que no quisieron pasar, todos murieron en el desierto. Solo aquellos que seguían la voluntad de Dios, y esto habla de Josué y de Caleb, ellos sí vivieron. Aquí es donde dice Caleb que a Josué que quiere esa tierra donde él la vio. Duraron 40 años en el desierto. También Josué y Caleb duraron 40 años. El mismo pueblo de Dios deteniendo a aquellos que también sí quieren y aman a Dios. Qué tremendo. Hay tanta congregación deteniendo las bendiciones que también detiene las bendiciones para aquellos que sí quieren servir a Dios. Wow. Aquí es donde le dice que yo quiero ese monte donde fui y vi hace 40 años. Duró 40 años ahí. Mira lo que dice: Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Está diciendo Caleb. Mira lo que dice Josué 14, del 10 al 11. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años.
todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Cuando una proposición de Dios se lleva a cabo, no notarás la edad, no notarás el cansancio, no notarás las cosas que te fatigan. Solo sabrás que sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores con toda fuerza, con todo honor, un esforzado y un valiente, como decía Jehová a Gedeón. Entonces, qué importante es vivir en el plan de Dios. Aquí es donde viene esta enseñanza, y estar en su camino para vivir como Él dice que debemos de vivir, y no como nosotros queremos vivir, sino como Él dice que vivamos. Dice Caleb, yo he vivido como Dios, como Jehová me ha indicado que viva. Yo no he vivido por lo que yo quiero, sino por lo que quiere mi Señor. Eso sería nuestro propósito, saber vivir como Dios quiere que vivamos y no como queremos nosotros que vivamos. Y ver las proposiciones cumplidas para que aún 85 y estemos tan fuertes como cuando teníamos 40. ¿Verdad? Alguien que tome esta palabra. Caleb había esperado para recibir la promesa de Dios. Estaba tan deseoso de ver su sueño convertido en la realidad como lo habría estado 40 años antes. La primera vez que exploró la tierra prometida, cuando fue, lo vio y eso puso en su corazón: esa es la promesa de Dios para mí. Pero el pueblo detuvo la promesa. Eso es por lo que te digo, lo que es tremenda también en muchos lugares, que detienen las promesas por no llevar las proposiciones a cambio y por no creer en la palabra y no tomar la palabra y no de enseñar la palabra que deben. Todavía estoy tan fuerte, le dice a Moisés. Caleb sabía cómo mantenerse joven y productivo. Eso es lo que hizo Caleb. Tuvo que esperar años para que la bendición se materializara, pero nunca perdió la esperanza, nunca dejó de soñar y nunca puso duda en lo que Dios había dicho de él. Caleb sabía cómo mantenerse joven y productivo. Tenía un objetivo fijo. Ni siquiera 40 años de deambular por el desierto le quitaron la idea de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo creo que lo repetía siempre. Y él sabía y tenía en su mente y su corazón lo que él quería y lo que Dios le había indicado que era para él. Pero él seguía obedeciendo a Dios a pesar de no ver la promesa. Él seguía caminando en el propósito de Dios. ¡Qué tremendo! La primera vez que Josué y Caleb vieron la tierra prometida, supieron que sería de ellos. Ellos sabían que esa tierra era de ellos. Así lo había dispuesto Dios. Ellos se mantuvieron fieles, creyeron que regresarían y tenían la confianza que la próxima vez que entraran, la poseían. Eso es lo que ellos decían en su corazón. ¿Qué es lo que promesa de Dios o qué promesas de Dios están en tu vida? ¿Las tienes firmes? Sí, pero ¿estás trabajando para Él? Aunque no las recibas todavía, eso es importante. Esta verdad fue su motivación, esta verdad los mantuvo inspirados. Podemos imaginarlos levantándose cada mañana, pensando en la promesa de Dios. Son muchas las personas que temen soñar porque creen que sus sueños son demasiado grandes para Dios. Si estás trabajando para Dios, ningún sueño, ningún anhelo es grande, porque no son anhelos que tú puedas hacer, sino para Dios. Dios te los puede dar tan grandes que quizá no pienses que puedan ser para ti. Por eso es importante. A lo mejor para algunos decían, no, tomar esa tierra está tremenda, hay gigantes, tienen armados hasta los dientes, murallas que llegan hasta el cielo. ¿Cuándo iremos a conquistar eso? Es imposible. Pues para Caleb no, porque Dios le había dicho, esa tierra es de ustedes. Qué tremendo. El Señor puso en el corazón de Caleb un sueño al que tendría que responder. Hoy mismo a ti también Dios ha puesto un sueño en tu corazón al cual debes de responder a Dios. Dios puso un propósito en tu corazón y tienes que responder a ese propósito. Tienes que responder el propósito. Caleb respondió con una sola manera: hasta hoy he vivido como Jehová mi Dios me ha indicado. ¿Viste? Qué tremendo. Se oye sencillo, pues hay que hacerlo. Hoy deberás de aprender nuevas habilidades. Vamos a ver pues varios puntitos, pero es rápido para que veas cómo hacerlo. O sea, sí es complicado a veces nomás solo pensarlo, pero te va a dar armas el Señor para hacerlo. Número 1, encuentra el propósito de vida. Encuentra el propósito de tu vida, que es Dios, pero el personalizado para ti. Mira lo que dice Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, dice la palabra, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito entonces? Ser conforme a la imagen del Hijo de Cristo. ¿Lo conocemos a Cristo? Sí, está en mi corazón. No, ¿lo conoces en la palabra? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes qué hace? ¿Sabes cómo dice? ¿Sabes qué habla? Eso es lo que tienes que empezar a hacer para vivir como Dios dice que debes vivir. Nuestro Padre te formó, te regaló dones y talentos para cumplir este llamado. Cada talento está asociado a lo que Dios quiere que cumplas. Tienes que identificar espiritualmente lo que te apasiona, lo que realmente deseas desde adentro. No lo que no puedes hacer, o decir, es que tengo un anhelo, pero no, es imposible. No es imposible si empiezas a trabajar hoy con Él. Todo lo que te gusta realizar está ligado a lo que Dios quiere que hagas. Dios nos dio talentos, úsalos, hermano. No estés sentado solamente oyendo prédicas del domingo. Usa los talentos que Dios te ha dado. Todo lo que te gusta realizar está ligado a lo que Dios quiere que hagas. No dejes el tiempo que ahogue tus sueños. Recuérdalo para descubrir el propósito de la tierra. Caleb duró 40 años y no se ahogó su anhelo. 40 años. Yo sé que es mucho tiempo, pero no creo que Dios, o que tú dures 40 años para esperar un propósito, pero pues si Él aguantó 40, yo creo que podemos aguantar muy bien nosotros algunos meses o algo, no sé. Pero empieza a trabajar en eso. Número 2, anhela fervientemente servir a Dios. Esta es una de las partes del propósito. Anhela fervientemente servir a Dios. Lo estás escribiendo, hermano. Esto deberías de ponerlo por ahí, repasarlo todos los días. ¿Qué tengo que hacer? Mira lo que dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Muy bien. Hacer lo que Dios pida. Cuando Dios lo pida, donde lo pida, sin importar lo que pida. Lo vuelvo a repetir. Hay que hacer lo que Dios pida. Cuando Dios lo pida, donde Él lo pida y sin importar lo que Él pida. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy bien. Todo inicia con la disposición de tu corazón y luego llevado a la acción en donde debes de servir a Dios. Servir a Dios es aquel que está sujeto, o el que sirve a Dios está sujeto a la voluntad de su Señor, ¿sí? Sujeto a la voluntad de su Señor. ¿Qué quiere mi Señor? Totalmente la disposición que él no busca recompensa, está satisfecho por servirlo. Ese es un siervo de Dios. No está buscando que Dios lo premie porque hizo algo bueno en la iglesia o hizo algo bueno acá. Esto debe ser algo que sale de adentro, que no necesitas esfuerzo para hacerlo porque Cristo ya habita en ti. Tienes que ir a ese propósito, a esa parte importante. Pero, ¿cómo puedo servir a Dios? Alguien le dice, 3 cosas, puedes servirlo de muchas maneras, pero 3 cosas importantísimas. Ahí te va. Número 1, ¿cómo sirvo a Dios? Número 1, haz peso de gloria. Mantén el fuego encendido del Espíritu. Congrégate con tus hermanos siempre. Qué importante. No permitas que se cierre una iglesia porque tú no vas. No permitas que se cierren más congregaciones porque la gente está dejando de ir a las iglesias. No lo permitas, porque ese es triunfo del enemigo, el que la gente no quiera estar con su Señor entre sus hermanos para cantarle, para adorarle y ver la palabra. Es tremendo. Si quieres servir a Dios, haz peso de gloria siempre. Ahí, mantente firme como Caleb. Amén. Muy bien. Número 2, ayuda y protege la iglesia. Cuídala, sosténla, participa, que siempre hay alimento en su casa. Con esto se refiere que depende de nosotros que esa iglesia o la iglesia esté cubierta con todo. Dale lo que le corresponde a la iglesia. Hay tantos detractores de la Biblia que están tratando de que nadie dé nada a la iglesia porque esto y porque el otro y porque aquello. Tienes que cuidarla, y no solo monetariamente, tienes que cuidarla en todos los aspectos, defenderla, estar ahí, ir de repente y pintarla donde haga falta, ir a hacer esto. Oiga, pastor, ahora voy a entrar a barrer todo yo y mi familia, vamos, deme chance de hacerlo. Oiga, pastor, los baños, oiga, que esto, quiero servir, oiga, vamos a predicar, deme volantes para ir a predicar, voy a invitar a todos los de la colonia de aquí. O sea, tienes que hacer algo, estás ahí. Y número 3, multiplica la iglesia. Prácticamente es lo que te estaba diciendo. Predica, lleva a otros. Habla de Cristo donde te encuentres. 3 cositas. Hay muchas cosas más para servir, pero esas son las principales, las más importantes. Número 3, deja el pasado atrás y extiéndete hacia adelante. Deja el pasado atrás y extiéndete hacia adelante.
Muchas veces la gente no puede servir a Dios o no está dentro de él, porque siempre está cargando con su pasado. Y su pasado siempre está pensando ahí, está metido, no ha dejado ese morral tan grande y tan pesado en la cruz del Calvario, y siempre lo mantienen ahí cargando. Mira lo que dice Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremendo, mira nada más qué versículos tan fuertes, tan hermosos. Alguien que empiece a comprender esto, por favor, en nombre de Cristo. Para vivir en el propósito de vida es necesario caminar sin el estorbo de nuestro pasado. O sea, dejar toda atadura, todo lo que nos ata a esta tierra, para poder conocer la mejor vida, que es la de Cristo, la extraordinaria vida en Cristo Jesús. Cuando Dios vea tu interés puesto en Él, y te llenarás de gozo y te hablará a Él. O sea, cuando vea que tú estás dispuesto a Él, Él te va a hablar, vas a escucharlo y se llenará de gozo tu corazón. Dios quiere usarte en muchas formas, pero tienes que disponerte a Él. Tienes que decirle: haré para lo que me has llamado, mi Señor, y ahí viviré como tú digas que debo de vivir. Ahí está en la palabra de Dios. Entonces, tu propósito no es un secreto imposible de cubrir o de descubrir. Pídele al Señor que te lo revele. Búscalo, escúchalo. Sé esforzado y valiente. Atrévete a comprender el camino del propósito de Dios. Deja que tu llamado vea la luz y vive para que sea una realidad que honre al Señor. Nada más. Tu vida encaminada como Caleb. He vivido como Dios me ha dicho que viva. Eso es lo que tienes que ponerte en tu mente. Entonces, atrévete a emprender ese camino del propósito de Dios. Dile que deseas cumplir sus planes. Promete que harás lo que se ha mandado para que lo sirvas, le honres y que bendigas con todo tu corazón y a los que te rodean. En el nombre de Cristo Jesús, el propósito de vida, el propósito de vida. Búscalo ahí adentro. Sirve al Señor con todo tu corazón. El consejo de Dios. Y terminamos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. El consejo de Dios. Amado, que tu paso por la tierra no solo dejes un recuerdo, sino que dejes una vida. Y aún más, que dejes muchas vidas multiplicadas, otras multiplicándose en la fe, en el amor de Dios. Cumple tu propósito. Sirve a Dios con todo tu corazón. Dios te está esperando. Bendice a tu Señor por darte tal oportunidad de servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Qué gran honor estar con Él. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer el rostro sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios.